Bienvenido a Huellas del Corazón. Un anciano fue despreciado, humillado y echado de una tienda de autos de lujo solo por su apariencia humilde. Pero lo que nadie sabía es que al día siguiente ese mismo hombre regresaría como el nuevo dueño, y lo primero que haría sería despedir a todos los que lo habían menospreciado. Si tú crees que la bondad y el respeto no se pueden medir por la ropa que uno lleva, quédate hasta el final para presenciar una vuelta de tuerca épica. Esta no es solo una historia de dinero, es una lección valiosa sobre la compasión y la justicia. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Señor, estos coches no son para cualquiera. Quizás debería probar en Carabanchel. Allí tienen coches más apropiados. Javier Martínez, gerente del concesionario de coches en la Avenida de América, Madrid, se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona evidente. Detrás de él, Diego Fernández y Miguel López, dos vendedores, se tapaban la boca para no reírse a carcajadas. Sus miradas estaban fijas en Antonio Morales, un anciano de 79 años con un abrigo de lana raído en los hombros y unos zapatos de cuero desgastados. Antonio apretó su bastón de madera. Los dedos le temblaban ligeramente, no por ira, sino por el recuerdo que le invadió de su padre, un campesino de Toledo, que había sido echado de una tienda de coches solo por su ropa de trabajo hecha jirones. «Quisiera saber sobre ese sedán negro», respondió Antonio, con voz grave, intentando mantener la calma. Señaló un coche brillante en la esquina del showroom, esperando ser tratado como un cliente normal. Javier arqueó las cejas. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Señor, estamos muy ocupados. Estos coches requieren una inversión seria». Diego le susurró a Miguel, lo suficientemente alto para que Antonio lo oyera. «Seguro que se ha perdido. Mire su ropa, no tiene ni para un taxi». Una risita se extendió, resonando en el espacio brillante del concesionario. Antonio se acercó al mostrador principal, donde Carlos Ruiz, un empleado joven, estaba tecleando en un ordenador. «Disculpe», dijo, con voz aún educada. «Necesito información sobre los modelos de coche». Carlos levantó la vista con una expresión de fastidio. «Vuelva más tarde, no tenemos tiempo». Volvió a la pantalla, como si Antonio no existiera. El ambiente en el showroom se volvió sofocante. Antonio sintió las miradas de desdén por todas partes. Una pareja joven, Ana y Luis Torres, acababa de entrar y Javier los recibió inmediatamente con entusiasmo. «Señores, por favor vean nuestro último modelo». Javier los condujo hacia un coche deportivo, ignorando por completo a Antonio. «Disculpe, señor». Una voz joven interrumpió. Antonio se giró y vio a un chico, de unos 25 años, acercándose. Llevaba el uniforme del concesionario. Su rostro estaba ligeramente enrojecido por la vergüenza, pero sus ojos eran sinceros. «Soy Pablo García. Si lo desea, puedo mostrarle el sedán. Le invito a ver ese sedán. Es el último modelo. Merece la pena verlo». El showroom quedó en silencio de repente. Diego y Miguel miraron a Pablo. Algunos rieron disimuladamente. Javier, desde lejos, negó con la cabeza, claramente disgustado. Pero Pablo no vaciló. Se mantuvo erguido, esperando la respuesta de Antonio. Antonio lo observó, sorprendido por la rara amabilidad. Por un instante, vio la imagen de su padre en Pablo, un hombre que siempre mantuvo su dignidad a pesar de ser despreciado. «Gracias, Pablo», dijo Antonio con voz cálida. «Pero creo que por hoy es suficiente». Se giró y salió del concesionario.
Las risitas de Diego y Miguel resonaron detrás de él, seguidas por la voz de Javier. Seguro que se equivocó de puerta y entró en un museo. Antonio se detuvo frente al escaparate, mirando el letrero brillante del concesionario. El recuerdo de su padre volvió a su mente. El día en que fue expulsado de la tienda de coches, la mirada dolorida pero firme. Nadie merece ser tratado así, se dijo Antonio. Una idea brilló en su mente, no de ira, sino de determinación. Volvería, no como cliente, sino para cambiar ese lugar. Solo unos minutos antes, Antonio había estado parado fuera del concesionario, el sol de Madrid brillando en la fachada de cristal reluciente. Él, un empresario propietario de docenas de empresas, desde hoteles hasta fábricas por toda España, elegía vivir con sencillez. El viejo abrigo de lana, los zapatos de cuero desgastados y el bastón de madera eran su manera de mantenerse cerca de sus raíces. Hoy había venido a comprar un coche nuevo, no para presumir, sino porque su viejo Seat chirriaba cada mañana. Sonrió, pensando en regalárselo a su jardinero, pero al empujar la puerta de cristal no esperaba enfrentarse a un desafío mayor. El concesionario en la Avenida de América era un espacio lujoso. El suelo de mármol brillaba, las lámparas de araña iluminaban los coches relucientes. Una suave melodía clásica resonaba, pero no lograba ocultar el ambiente frío. Antonio deslizó la mano sobre el sedán negro. Le gustaba su diseño simple pero potente, similar a cómo él había construido su carrera desde cero. No buscaba atención, solo quería una transacción justa. Pero lo que recibió fue desprecio, y eso cambió todo. Al salir, Antonio respiró el aire de Madrid. La calle estaba bulliciosa, los coches iban y venían, pero su mente solo pensaba en el concesionario. Sacó su teléfono del bolsillo del abrigo, marcó el número de Raúl Sánchez, un viejo amigo del mundo de los negocios. Después de unos tonos, la voz de Raúl resonó, entusiasta como siempre. «Antonio, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?» «Raúl», dijo Antonio, con voz grave pero firme. «Necesito un concesionario de coches, específicamente uno en la Avenida de América. ¿Puedes ayudarme?» Raúl dudó. «¿Comprar un concesionario? ¿Quieres decir toda la empresa?» «Así es», respondió Antonio. «Y quiero que esto suceda rápido, muy rápido». Colgó el teléfono, sus ojos aún fijos en el letrero del concesionario. Pablo, el joven amable, apareció en su mente. Quizás no todos allí merecían ser castigados, pero Javier, Diego, Miguel y Carlos pronto aprenderían una lección. Antonio se alejó, su bastón marcando un ritmo constante en la acera. No tenía prisa. El tiempo estaba de su lado y sabía que ganaría. Antonio Morales estaba sentado en el pequeño despacho de su apartamento en el barrio de Salamanca, Madrid. La luz de una vieja lámpara de escritorio iluminaba su rostro curtido. Afuera, el murmullo del tráfico callejero llegaba tenue, pero su mente seguía en el concesionario de coches de la Avenida de América. Las burlas de Javier Martínez, las risas de Diego Fernández y Miguel López, la indiferencia de Carlos Ruiz. Todo eran como puñaladas, no solo porque iban dirigidas a él, sino porque evocaban el recuerdo de su padre. Se levantó y se acercó a la estantería de madera oscura, donde un retrato en blanco y negro estaba enmarcado. El hombre de la foto, con una camisa de trabajo, estaba de pie junto a un campo de trigo en Toledo. Su padre, José Morales, nunca había poseído un coche. Hacía más de 50 años, había ido a una tienda de coches en el pueblo, con la esperanza de comprar un vehículo de segunda mano para transportar sus productos del campo. Pero el dueño de la tienda se había reído
señalando la ropa hecha jirones de José y diciéndole: «¿Crees que puedes comprar un coche? Vete andando». José se había marchado, sin una queja, pero aquella mirada de dolor se había grabado en la mente de Antonio, que entonces solo era un niño de 10 años. Antonio tocó suavemente el marco de la foto. Sus dedos temblaban ligeramente. «Nadie merecía ser tratado así», murmuró, como hablándose a sí mismo. Hoy, en el concesionario, no solo había visto desprecio, había visto a su padre y a cientos de otras personas juzgadas por su apariencia. Pero Antonio no era José. Tenía dinero, poder y, lo que era más importante, tenía la voluntad de cambiar las cosas. Volvió a sentarse a la mesa y sacó su teléfono del bolsillo de su viejo abrigo de lana. El número de Raúl Sánchez, su viejo amigo del mundo de los negocios, apareció en la pantalla. Después de unos tonos, la voz de Raúl resonó, entusiasta como siempre. «Antonio, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa para que llames a estas horas?» «Raúl», dijo Antonio con voz grave pero firme. «Quiero comprar un concesionario de coches, específicamente el de la Avenida de América. ¿Puedes ayudarme?» Raúl dudó. Una leve risa resonó al otro lado del teléfono. «¿Comprar un concesionario? ¿Quieres decir toda la empresa?» «Antonio, ¿no estás bromeando?» «Hablo en serio», respondió Antonio. «Y quiero que esto suceda rápido, muy rápido». Raúl se aclaró la garganta. Su tono se volvió serio. «De acuerdo, pero no será sencillo. Ese concesionario es propiedad de Enrique Vargas, un tipo duro. No venderá fácilmente, y si lo hace, el precio será alto. ¿Estás seguro?» «Estoy seguro», dijo Antonio mirando la foto de su padre. «Esto no es solo cuestión de dinero. Quiero que aprendan una lección». Raúl suspiró. «Entonces necesitamos un plan. Me pondré en contacto con un abogado y revisaré la situación financiera del concesionario». «Pero Antonio, ¿por qué ese lugar en concreto? ¿Ha pasado algo?» Antonio hizo una pausa. El recuerdo del concesionario apareció en su mente. La mirada burlona de Javier, las risas de Diego y Miguel, la indiferencia de Carlos, pero también recordó a Pablo García, el único joven que lo había mirado como a un ser humano. «Creen que no pertenezco allí», dijo con voz grave. «Les demostraré lo equivocados que están». Raúl rió suavemente. «De acuerdo, amigo. Sé que cuando Antonio Morales quiere algo, nadie puede detenerlo. Te llamaré mañana por la mañana con la información. Descansa. Necesitarás fuerzas para esta batalla». «Gracias, Raúl», dijo Antonio, colgando el teléfono. Miró por la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban en la noche. Nadie sabía que Antonio Morales, el hombre sencillo con el viejo abrigo, poseía docenas de empresas, hoteles, fábricas, bienes raíces, por toda España. Había empezado de la nada, trabajando día y noche en un taller de reparación de coches en Toledo, y luego había construido su imperio con perseverancia e inteligencia. Pero nunca se había jactado. El pequeño apartamento en Salamanca, el abrigo de lana y su viejo Seat eran su manera de mantenerse cerca de sus raíces. El concesionario de la Avenida de América no había sido su objetivo inicial, pero se había convertido en un desafío personal. Antonio abrió un cuaderno, escribió algunas líneas. Javier Martínez, Diego Fernández, Miguel López, Carlos Ruiz. Subrayó el nombre de Pablo García, añadiendo una nota. Amable. No quería castigar a todos, solo a aquellos que habían elegido el desprecio en lugar del respeto. El teléfono vibró. Un mensaje de Raúl. Contactado con abogado, concesionario con deudas, podría ser una oportunidad.
Reunión mañana en calle Serrano, 9:00. Antonio sonrió levemente. Raúl siempre era rápido. Se levantó, apagó la lámpara de escritorio y se acercó al balcón. Madrid se extendía ante él, desde los edificios antiguos de la Gran Vía hasta las luces modernas de la Torre Picasso. Esta ciudad había sido testigo de su ascenso y ahora lo vería cambiar un pequeño rincón de ella. Antonio pensó en Pablo. Aquel joven no solo había sido amable, tenía dignidad, algo raro en un lugar lleno de arrogancia como el concesionario. Se preguntó si Pablo alguna vez había sido despreciado, como él o su padre. Quizás, pensó Antonio, él sería la clave para cambiar ese lugar. Volvió a la mesa, tomó un papel y escribió: Plan: comprar concesionario, despedir a los despreciables, formar a nuevos empleados. El respeto es la norma. Dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Mañana se reuniría con Raúl y comenzaría. No por ira, sino por justicia, por su padre, por sí mismo y por todos aquellos que son juzgados por su apariencia. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Antonio se recostó en su silla, mirando la foto de su padre una vez más. «Lo haré, padre», susurró. «Nadie más será echado». Apagó la luz, dejando la habitación en la oscuridad, pero en su interior una llama se había encendido. El concesionario de la Avenida de América pronto sería suyo y entonces todo sería diferente. Temprano por la mañana, Antonio Morales entró en un pequeño café en la calle Serrano, Madrid. La luz del sol atravesaba el cristal de la puerta, iluminando la mesa de madera donde Raúl Sánchez esperaba. Raúl, un hombre de unos 50 años con un pulcro traje gris, levantó la mano al ver a Antonio. Sobre la mesa, una taza de café humeante y un grueso legajo de documentos. Antonio, aún con su viejo abrigo de lana, se sentó y colocó su bastón de madera a su lado. «Buenos días, Antonio», dijo Raúl, empujando el legajo hacia él. «Aquí tienes la información sobre el concesionario de la Avenida de América. Como te dije, no será fácil. Enrique Vargas, el dueño actual, no quiere vender. Tiene deudas, pero es muy orgulloso». Antonio hojeó el legajo, sus ojos recorriendo los números. El concesionario tenía buenos ingresos, pero una gestión débil, con una deuda bancaria de casi 2 millones de euros. «Una oportunidad», dijo con voz grave. «Si Vargas necesita el dinero, venderá. Solo hay que ofrecer el precio justo». Raúl bebió un sorbo de su café, observando a su amigo. «¿Estás seguro? No es una inversión pequeña, y Vargas no es el tipo de persona con la que se negocia fácilmente». «No necesito que sea amable», respondió Antonio, cerrando el legajo. «Necesito ese concesionario. Prepara una reunión con Vargas. Quiero que esté hecho en 2 semanas». Raúl asintió, tomando notas en su teléfono. «De acuerdo. Lo arreglaré con la abogada, Carmen López. Es buena lidiando con tipos duros como Vargas. Pero Antonio, aún no me has dicho por qué elegiste ese lugar». Antonio miró por la ventana, donde los coches pasaban por la calle Serrano. La imagen de Javier Martínez, Diego Fernández, Miguel López y Carlos Ruiz apareció en su mente. Las sonrisas burlonas, las palabras despectivas. Luego recordó a Pablo García, el único joven amable. «Creen que no merezco entrar», dijo. «Les mostraré quién decide». Raúl rió suavemente. «Ese es el Antonio que conozco. Llamaré a Vargas esta tarde. Prepárate. Pedirá un precio alto». Antonio se levantó tomando su bastón. «Que pida lo que quiera. Yo pagaré mi precio». Salió del café, adentrándose en la bulliciosa calle de Madrid.
pero en lugar de volver a casa, decidió caminar hasta la Plaza de Castilla, no lejos del concesionario. Quería ver el lugar de nuevo, no para comprar un coche, sino para reafirmar su determinación. En la Plaza de Castilla, Antonio se detuvo en un pequeño café y pidió un expreso. Apenas se había sentado cuando una voz familiar resonó. «¿Señor Morales?» Antonio levantó la vista y vio a Pablo García de pie frente a él, aún con el uniforme del concesionario pero sin la placa con su nombre. El joven parecía cansado, con los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera tenido un día largo. «Pablo», dijo Antonio, haciéndole un gesto para que se sentara. «¿Trabajas por aquí cerca?» Pablo asintió, sentándose. «Sí, en el concesionario de la Avenida de América, pero hoy salí temprano. Al jefe no le gustó que hablara con un cliente como usted». Sonrió con amargura, frotándose las manos. «Lo siento por aquel día, solo quería ayudar». Antonio lo observó, reconociendo la sinceridad en sus ojos. «No tienes por qué disculparte. Fuiste el único que me miró como a una persona». Pablo se sonrojó y bajó la cabeza. «Yo solo hice lo correcto. En el concesionario, a todos solo les importan los clientes ricos. Pero mi madre siempre decía que nunca se sabe quién es quién. Yo crecí en Vallecas. Mi familia no tenía nada. Una vez me echaron de una tienda por llevar ropa vieja. No quiero que nadie se sienta así». Antonio asintió. La historia de Pablo le recordó a su padre. «Me recuerdas a alguien», dijo. «También fue despreciado, pero nunca se rindió. Conservar la amabilidad es raro». Pablo sonrió, pero sus ojos aún mostraban preocupación. «Gracias, señor. Pero en el concesionario las cosas son difíciles. Javier, mi jefe, siempre presiona. Hoy me dijo que no perdiera el tiempo con clientes sin potencial». Antonio apretó su bastón. El nombre de Javier resonó como un recordatorio. «Javier», repitió. «Pronto aprenderá una lección». Miró a Pablo, su voz grave. «¿Te gustaría que ese lugar cambiara?» Pablo dudó. «¿A qué se refiere?» «Solo sigue haciendo lo correcto», dijo Antonio. «Las cosas serán diferentes, te lo prometo». No reveló su plan, pero sus ojos brillaron con determinación. Pablo asintió, aunque no entendía del todo. «Lo intentaré, señor. Gracias por hablar conmigo». Se levantó, estrechó la mano de Antonio antes de marcharse. Antonio lo observó alejarse, pensando que Pablo sería una parte importante del futuro del concesionario. Cuando Pablo desapareció de su vista, el teléfono de Antonio vibró. Un mensaje de Raúl. «Vargas acepta reunirse pero quiere un precio alto. Mañana, 10 horas, su oficina en Gran Vía. ¿Listo?» Antonio respondió brevemente. «Listo». Bebió el último sorbo de su expreso, mirando la Plaza de Castilla. El encuentro con Pablo no había sido casualidad, había reafirmado su razón para hacer esto. No solo por su padre, por él, sino también por personas como Pablo, que merecían respeto. Mientras tanto, en el concesionario de la Avenida de América, Javier Martínez estaba sentado en su oficina, revisando los informes de ventas. Un empleado llamó a la puerta y entró. «Javier, hay rumores de que la empresa va a vender. ¿Sabes algo?» Javier frunció el ceño, cerrando el informe. «¿Vender? ¿Quién ha difundido esa tontería?» Pero en su interior estaba preocupado. Las ventas recientes no habían sido buenas y Enrique Vargas se había quejado de las deudas. «Seguid trabajando», gruñó Javier. «No dejéis que esos rumores os distraigan». El empleado se marchó, pero Javier no podía deshacerse de la sensación de inquietud.
Se levantó y miró el showroom, donde Diego y Miguel reían junto a un coche. Pablo, que acababa de regresar de su descanso, limpiaba silenciosamente un sedán. Javier negó con la cabeza. «Ese chico es inútil», murmuró. «Solo sabe hablar con viejos inútiles». Javier no sabía que aquel viejo inútil estaba planeando cambiarlo todo. En la plaza de Castilla, Antonio se levantó, pagó su café y salió a la calle. Sacó su cuaderno del bolsillo, añadiendo una línea. «Pablo, el cambiador». Cerró el cuaderno, lo guardó y tomó un taxi de vuelta a Salamanca. Mañana, la batalla con Enrique Vargas comenzaría, y Antonio sabía que necesitaba estar más astuto que nunca. Sentado en el taxi, observó cómo pasaba Madrid. Los edificios antiguos, las luces de neón y el flujo constante de gente. Esta ciudad lo había visto ascender de mecánico en Toledo a uno de los empresarios más poderosos. Ahora, lo vería darle al concesionario de la Avenida de América una lección de respeto. Antonio sonrió levemente, su bastón marcando un ritmo suave en el suelo del coche. No tenía prisa. Todo iba según lo planeado. Antonio Morales entró en el elegante despacho de Enrique Vargas en la Gran Vía, Madrid. Los ventanales ofrecían vistas a la bulliciosa calle. Un gran escritorio de madera estaba repleto de papeles, y Enrique, un hombre de unos 60 años con cabello canoso y un traje caro, estaba sentado detrás con una mirada penetrante. Raúl Sánchez acompañaba a Antonio, portando un maletín. Antonio, aún con su viejo abrigo de lana y su bastón de madera, parecía fuera de lugar en el espacio moderno, pero su mirada no vacilaba. «Señor Morales», dijo Enrique, levantándose para estrechar su mano sin sonreír. «Raúl me ha dicho que está interesado en comprar mi concesionario en la Avenida de América. Siento curiosidad. ¿Por qué alguien como usted se interesaría en una empresa con deudas?» Antonio tomó asiento, colocando su bastón a su lado. «Veo potencial», respondió con voz grave. «El concesionario tiene buena ubicación, pero una gestión débil. Yo puedo hacerlo mejor». Enrique arqueó una ceja, tamborileando los dedos sobre el escritorio. «Potencial, ¿eh? Tiene una deuda de 2 millones de euros. Si quiere comprarlo necesito al menos 10 millones, y ni siquiera estoy seguro de querer vender». Raúl intervino con voz tranquila. «Enrique, ambos sabemos que el concesionario está pasando por dificultades. Las ventas han bajado, los empleados están desmotivados. Antonio puede ofrecer un precio justo, pero 10 millones es demasiado alto». Enrique soltó una risita burlona. «¿Justo? No necesito caridad. Hay otros interesados, y no son tan tacaños como ustedes». Antonio apretó su bastón, su mirada afilada. «¿Otros interesados? ¿Quiénes?» Enrique se encogió de hombros, pero su sonrisa revelaba cálculo. «Diego Fernández, no mi empleado, sino un inversor de Barcelona, quiere fusionar el concesionario con su cadena de negocios. Ya ha ofrecido 7 millones, y lo estoy considerando». Raúl miró a Antonio de reojo, pero él no mostró sorpresa. 7 millones, repitió Antonio. «Yo pagaré 8, pero quiero un contrato firmado en una semana». Enrique se recostó en su silla, visiblemente sorprendido. «¿8 millones? Es usted decidido, Morales. Pero necesito tiempo. Fernández podría subir su oferta. Le daré una respuesta el viernes». Antonio se levantó, tomando su bastón. «Viernes, 10 de la mañana. Si no hay contrato, me retiro». Estrechó la mano de Enrique, su mirada fría. Raúl lo siguió, cerrando la puerta del despacho tras ellos. Afuera, Raúl suspiró.
Diego Fernández es un problema grande. Tiene dinero y contactos. Si sube la oferta será difícil competir. Antonio caminó por la Gran Vía. La multitud pasaba a su lado. No ganará, dijo. Averigua sobre Fernández. Necesito saber sus puntos débiles. Raúl asintió, tomando notas en su teléfono. De acuerdo, pondré a alguien a investigar. Pero Antonio, si Vargas elige a Fernández, ¿qué harás? Antonio se detuvo, mirando los rascacielos de Madrid. Yo no pierdo, dijo. No esta vez. Mientras tanto, en el concesionario de la Avenida de América, Javier Martínez estaba en el showroom, observando a los empleados. Las ventas de hoy habían sido bajas, y la presión de Enrique Vargas era cada vez mayor. Llamó a Diego Fernández, el empleado Diego, no el inversor, a su oficina. Diego, ¿qué hay de los rumores de que la empresa va a vender?, preguntó Javier con voz áspera. ¿Quién ha difundido eso? Diego se encogió de hombros. Lo escuché de Miguel. Dijo que Vargas se ha reunido con algunas personas, que podría vender el concesionario. La gente está preocupada por perder sus trabajos. Javier golpeó la mesa con la mano. Nadie va a perder su trabajo a menos que yo lo diga. A trabajar, y dile a Miguel que cierre la boca. Diego asintió y salió de la oficina. Pero el rumor ya se había extendido por todo el showroom. Pablo García, que estaba limpiando un coche, oyó a Miguel susurrar a Carlos Ruiz. Si venden la empresa, apuesto a que Javier será el primero en ser despedido, dijo Miguel con una sonrisa burlona. Solo sabe gritar. Pablo no participó. Pensó en Antonio Morales, el anciano que había conocido ayer en la plaza de Castilla. Las palabras de Antonio, las cosas serán diferentes, te lo prometo, aún resonaban en su cabeza. Pablo no sabía quién era, pero su mirada le hacía creer que algo grande estaba a punto de suceder. Javier salió al showroom y miró a Pablo. García, no te quedes ahí soñando. A trabajar, gritó. Pablo asintió, continuando con la limpieza del coche, pero en su interior se dijo: debo ser paciente. Como decía mi madre, lo correcto llegará. Aquella tarde, Raúl llamó a Antonio desde el despacho de abogados en la calle Serrano. Tengo información sobre Diego Fernández, el inversor. Es rico, pero tiene problemas legales. Un proyecto en Barcelona ha sido demandado por incumplimiento de contrato. Si usamos esta información, Vargas podría inclinarse por ti. Antonio, sentado en su apartamento de Salamanca, asintió. Bien. Envía la información a Carmen López. Dile que prepare una oferta formal, 8 millones, con cláusula de pago rápido. Quiero que Vargas vea que hablo en serio. Entendido, dijo Raúl. Pero Fernández no se rendirá fácilmente. Podría ofrecer más. Déjame a mí lo de Fernández, respondió Antonio. Colgó el teléfono y abrió su cuaderno. Junto a los nombres de Javier, Diego, Miguel y Carlos escribió: Diego Fernández, rival. Subrayó la frase, añadiendo una nota: encontrar cómo superarlo. Aquella noche, Antonio caminó por el paseo de la Castellana. El aire de Madrid era fresco. Se detuvo frente a una pequeña tienda, donde un dependiente charlaba amablemente con un cliente. Aquella amabilidad le recordó a Pablo. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Raúl. Averigua cómo contactar a Pablo García. Es más importante de lo que pensaba. En el concesionario, Pablo hacía el turno de noche, limpiando el último sedán. Una clienta mayor, Carmen Díaz, entró y miró alrededor con timidez. Javier y Diego la ignoraron, pero Pablo se acercó. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Carmen sonrió.
Solo estoy mirando, muchacho. No estoy segura de tener dinero para este lugar. No importa, dijo Pablo. Si está aquí, merece la pena mirar. Le mostraré este modelo. La llevó a un coche, explicándole los detalles con paciencia. Cuando Carmen se marchó, estrechó la mano de Pablo. Gracias, joven. Hacía mucho tiempo que nadie me trataba con tanta amabilidad. Pablo sonrió, pero Javier, desde lejos, negó con la cabeza. Pérdida de tiempo, murmuró. Pablo no lo oyó, pero sintió la presión. Pensó en Antonio, preguntándose si cumpliría su promesa. Mientras tanto, en un hotel de Barcelona, Diego Fernández, el inversor, se reunía con Enrique Vargas por videollamada. Enrique, subo la oferta a 9 millones, dijo Fernández. Morales no puede competir con eso. Firma conmigo y saldrás de tus deudas. Enrique asintió, pero sin comprometerse. Lo consideraré, Fernández, pero Morales tampoco es un novato. Fernández soltó una risa fría. Solo es un viejo. Yo ganaré. En Salamanca, Antonio estaba sentado en su despacho, leyendo un correo electrónico de Carmen López. La oferta de 8 millones había sido enviada, junto con la información sobre los problemas legales de Fernández. Sonrió levemente, escribiendo en su cuaderno. Viernes. Decisión de Vargas. Cerró el cuaderno, mirando la foto de su padre en la estantería. Ya casi lo tenemos, susurró. Antonio Morales estaba sentado en el despacho de su apartamento en Salamanca, Madrid. La tenue luz de la lámpara de escritorio iluminaba el legajo de documentos frente a él. El reloj marcaba las 8 de la mañana, pero hacía mucho que estaba despierto, releyendo el correo electrónico de su abogada, Carmen López. La oferta de 8 millones de euros por el concesionario de la Avenida de América había sido enviada a Enrique Vargas, junto con la información sobre los problemas legales de su rival, Diego Fernández. Antonio cerró el portátil, su mano tocó el bastón de madera. Todo iba según lo planeado, pero una punzada de incertidumbre lo invadió. Se levantó y se acercó a la estantería, mirando la fotografía de su padre, José Morales. El recuerdo del día en que su padre fue echado de la tienda de coches en Toledo era nítido. La mirada dolida, las manos apretando su gorra. Antonio había jurado que nadie sufriría algo así. Pero esa mañana se preguntaba, ¿estaba dejando que ese recuerdo lo dominara? ¿Comprar un concesionario solo para dar una lección a Javier Martínez y sus empleados valía la pena? El teléfono vibró. Era Raúl Sánchez. Antonio contestó, con voz grave. Raúl, ¿hay novedades? Vargas está dudando, dijo Raúl. Le gusta tu oferta, pero Fernández acaba de subir la suya a 9 millones. Hoy tomará una decisión. Carmen está preparando los papeles, pero Antonio, ¿estás seguro? Es mucho dinero, y si Vargas elige a Fernández, lo perdemos todo. Antonio miró la foto de su padre. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa. Estoy seguro, dijo, pero su voz vaciló un poco. Raúl lo notó. Antonio, te conozco desde hace 30 años, dijo Raúl. ¿Recuerdas cuando compraste la fábrica en Toledo? Todos decían que estabas loco, pero lo hiciste porque creías que salvaría los empleos de todo el pueblo. Y ganaste. Pero esta vez, lo siento diferente. ¿Lo estás haciendo por algo personal? Antonio guardó silencio. Raúl tenía razón. El desprecio de Javier, Diego, Miguel y Carlos no era solo un incidente. Era una vieja herida de su padre, de los días en que él mismo había sido despreciado al empezar su negocio. Pero no quería admitirlo. No es solo por mí, dijo. Es por gente como Pablo García,
gente que merece respeto. Raúl suspiró. De acuerdo, confío en ti. Pero si Vargas elige a Fernández, ¿qué harás? Encontraré una manera, respondió Antonio colgando el teléfono. Se sentó y abrió su cuaderno. La frase Diego Fernández, rival, estaba subrayada. Escribió debajo: Vargas, decisión hoy. Pero por primera vez se sintió inseguro. Al mediodía, Antonio se reunió con Raúl y Carmen en un pequeño restaurante en Chamberí. Carmen, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido, colocó un maletín sobre la mesa. Señor Morales, he enviado la última oferta, 8 millones, pago en 3 días. También he enfatizado los problemas legales de Fernández. Vargas lo está considerando, pero quiere reunirse con usted esta tarde, a las 3, en la Gran Vía. Antonio asintió. Bien, estaré allí. Raúl bebió un sorbo de su café mirando a Antonio. ¿Estás bien? No pareces, como siempre. Antonio esbozó una leve sonrisa. Solo cansado, no te preocupes. Pero por dentro seguía luchando. Si fallaba, Javier y sus empleados seguirían despreciando a otros. Si ganaba, ¿podría cambiar el concesionario como deseaba? Pensó en Pablo, el joven amable. Quizás él era la razón por la que debía seguir adelante. En el concesionario de la Avenida de América, Pablo García trabajaba en el showroom, limpiando un coche deportivo. Los rumores sobre la venta de la empresa se extendían cada vez más. Miguel López, de pie cerca, susurró a Diego Fernández: Si venden la empresa, apuesto a que Javier será el primero en ser despedido. Solo sabe gritar. Diego soltó una risita burlona. Mientras yo conserve mi trabajo, los nuevos jefes serán iguales, solo les importará el dinero. Miraron a Pablo, que trabajaba en silencio. Mira, el mocoso otra vez soñando, dijo Miguel. Ayer estuvo hablando con una vieja que no compró nada. Pablo oyó, pero no respondió. Pensó en Antonio Morales, el anciano que había conocido en la plaza de Castilla. Sus palabras, las cosas serán diferentes, seguían resonando en su cabeza. Pablo no sabía quién era Antonio, pero quería creer que el concesionario podía ser mejor. Javier salió gritando: García, muévete, no te quedes ahí como una estatua. Pablo asintió, continuando con la limpieza del coche. Pero cuando Javier se dio la vuelta, murmuró: Mi madre tenía razón, paciencia y todo estará bien. Aquella tarde, Antonio entró en el despacho de Enrique Vargas en la Gran Vía. Enrique, sentado tras su escritorio de madera, sostenía un puro sin encender. Señor Morales, debo admitir que es usted persistente, dijo. Su oferta es buena y los problemas de Fernández me preocupan, pero él acaba de llamar, subiendo su oferta a 9,5 millones. Antonio apretó su bastón, su voz tranquila. Mantengo mis 8 millones, pago inmediato. Fernández tiene dinero, pero no es de fiar. Usted lo sabe. Enrique tamborileó los dedos sobre el escritorio, mirando a Antonio. Es usted peculiar, Morales. Un anciano con un abrigo viejo, pero dispuesto a gastar 8 millones. ¿Por qué es tan importante este concesionario? Antonio pensó en su padre, en Pablo, en las burlas de Javier. Porque quiero que se hagan las cosas bien, dijo. Tiene hasta mañana por la mañana para decidirse. Después, me retiro. Enrique asintió, sin comprometerse. Lo llamaré mañana por la mañana, a las 9. Antonio salió del despacho, bajando a la Gran Vía. Raúl lo esperaba junto al coche. ¿Qué tal?, preguntó Raúl. Está dudando, dijo Antonio. Pero creo que nos elegirá. Raúl asintió.
Eso espero. Acabo de oír que Fernández está presionando al banco para obtener más préstamos. No se rendirá fácilmente. Antonio miró la calle de Madrid. Las luces de neón comenzaban a encenderse. No ganará, dijo, pero por dentro aún sentía una punzada de duda. Sacó su cuaderno y escribió: Vargas, decisión mañana. Subrayó el nombre de Pablo García, añadiendo una nota: necesito verlo de nuevo. En el concesionario, Pablo hacía el turno de noche atendiendo a un joven cliente, Luis Torres, que quería ver coches deportivos. Javier estaba cerca, supervisando. Cuando Luis se marchó sin comprar, Javier reprendió a Pablo: pérdida de tiempo, la próxima vez deja que Diego o Miguel se encarguen de los clientes importantes. Pablo bajó la cabeza, pero en su interior se dijo: estoy haciendo lo correcto. Como dijo el señor Morales, lo correcto cambiará las cosas. No sabía que Antonio, el hombre en quien confiaba, estaba a unos kilómetros de distancia preparándose para tomar el control del concesionario. Aquella noche, Antonio estaba sentado en su despacho, mirando la foto de su padre. Recordó las palabras de Raúl sobre la fábrica de Toledo, la vez que se arriesgó para salvar empleos. Esta vez también era un riesgo, pero no solo por el dinero. Quería justicia, no solo para sí mismo, sino para gente como Pablo, como su padre. La duda comenzó a desvanecerse. Escribió en su cuaderno: no rendirse, por papá, por Pablo. El teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Vargas acaba de llamar. Acepta los 8 millones, pero quiere firmar mañana. ¿Preparó el contrato? Antonio respondió: prepara. Sonrió por primera vez en el día. La batalla aún no había terminado, pero había dado un gran paso. El concesionario de la Avenida de América pronto sería suyo. Antonio Morales estaba sentado en el despacho de la abogada Carmen López en la calle Serrano, Madrid. La luz del amanecer entraba por la ventana. Sobre la mesa, el contrato de compra del concesionario de la Avenida de América yacía firmado, con las rúbricas de Enrique Vargas y Antonio completas. 8 millones de euros, pago en 3 días. Carmen, con su pelo recogido y gafas de montura fina, deslizó el contrato hacia Antonio. Felicidades, señor Morales. El concesionario es suyo. Antonio asintió, su mano tocando su bastón de madera. Gracias, Carmen. Bien hecho. Miró a Raúl Sánchez, que estaba cerca de la puerta, esbozando una rara sonrisa. Y a ti también, Raúl. Sin ti, no habría podido ser tan rápido. Raúl se encogió de hombros, sonriendo. Yo solo hice la parte fácil. La difícil fue tuya, lidiar con Vargas y Fernández. Dime, ¿qué planeas hacer con el concesionario? Antonio se levantó, tomando el contrato. Cambiarlo, de arriba abajo. No dijo más, pero sus ojos brillaron con determinación. El recuerdo del desprecio de Javier Martínez, Diego Fernández, Miguel López y Carlos Ruiz seguía vivo. Y Pablo García, el joven amable, era la razón por la que quería que este concesionario no fuera solo una empresa, sino un lugar donde se respetara a todos. Carmen le entregó a Antonio un sobre. Aquí está la información del personal y financiera del concesionario. He informado a la dirección de que el nuevo propietario llegará la semana que viene, pero no he revelado su identidad, como usted pidió. Bien, dijo Antonio. Quiero que sea una sorpresa. Guardó el sobre en el bolsillo de su viejo abrigo de lana, estrechó la mano de Carmen y Raúl y salió del despacho. Afuera, Madrid bullía con coches y gente en la calle Serrano. Antonio caminó, su bastón marcando el ritmo en la acera. No tenía prisa.
Todo estaba listo para el día en que regresara al concesionario, no como cliente, sino como dueño. En el concesionario de la Avenida de América, Javier Martínez estaba en su oficina, revisando los informes de ventas. Los rumores sobre la venta de la empresa se habían extendido por todo el showroom, distrayendo al personal. Llamó a Diego Fernández y Miguel López. «Explicadme esto. Las ventas de esta semana son terribles. ¿Qué habéis estado haciendo todo el día?» Diego se encogió de hombros. «Pocos clientes, Javier. Los que vienen solo miran, no compran. Como el viejo con el abrigo raído la semana pasada, una pérdida de tiempo». Miguel soltó una risita burlona. «Sí, seguro que se perdió. Pablo incluso se molestó en hablar con él». Javier golpeó el escritorio con la mano. «Basta. Concéntrense en los clientes ricos. No me importan los rumores de la venta. Si quieren conservar sus trabajos, vendan coches». Diego y Miguel asintieron saliendo de la oficina, pero ninguno se lo tomó en serio. Regresaron al showroom, continuando sus risas junto a un coche deportivo. Pablo García, que estaba limpiando un sedán, oyó la conversación desde lejos. Pensó en Antonio Morales, el anciano al que habían despreciado. Sus palabras, «las cosas serán diferentes», seguían resonando en su cabeza. Pablo no sabía qué había hecho Antonio, pero quería creer que el concesionario podía cambiar. Trabajó en silencio, ignorando las miradas de desdén de Diego y Miguel. Un cliente entró, un hombre de mediana edad llamado Alejandro Vargas, sin relación con Enrique. Alejandro miró alrededor con aire dubitativo. Javier y Diego lo ignoraron, pero Pablo se acercó. «Buenos días, señor. Soy Pablo García. ¿Qué modelo le gustaría ver?» Alejandro sonrió. «Solo estoy mirando. No estoy seguro de poder permitirme algo de aquí». «No se preocupe», dijo Pablo. «Le mostraré este modelo. Es eficiente en combustible y tiene un precio razonable». Llevó a Alejandro a un coche, explicándole los detalles. Después de 30 minutos, Alejandro asintió. «Me has convencido, Pablo. Volveré la semana que viene. Puede que compre». Cuando Alejandro se marchó, estrechó la mano de Pablo. «Gracias, joven. Hacía mucho tiempo que nadie me trataba con tanta amabilidad». Pablo sonrió, sintiendo una oleada de confianza. Miró alrededor y vio a Javier de pie a lo lejos, negando con la cabeza. «Pérdida de tiempo», murmuró Javier. Pero Pablo no le hizo caso. Recordó las palabras de Antonio. «Haz lo correcto». Aquella tarde, Antonio estaba sentado en su apartamento de Salamanca, leyendo la información del personal que Carmen le había enviado. Los nombres de Javier Martínez, Diego Fernández, Miguel López y Carlos Ruiz encabezaban la lista. Escribió en su cuaderno: «Despedir. Javier, Diego, Miguel, Carlos». Debajo del nombre de Pablo García anotó: «Promocionar. Líder». Cerró el cuaderno pensando en el día siguiente, el día en que regresaría al concesionario. El teléfono vibró. Era Raúl. «Antonio, Fernández acaba de contactar a Vargas, intentando subir su oferta por última vez. Pero Vargas se ha negado. Tiene miedo de los problemas legales de Fernández. Has ganado». Antonio suspiró aliviado. «Bien, mañana iré al concesionario a las 10 de la mañana. ¿Vendrás conmigo?» Raúl rió. «No me lo perdería por nada del mundo. Quiero ver la cara de Javier cuando aparezcas». Antonio colgó el teléfono, se levantó y se acercó a la estantería. La foto de su padre, José Morales, seguía allí. Tocó el marco. «Lo hemos conseguido», dijo.
El recuerdo del día en que su padre fue echado de la tienda de coches ya no dolía. Era una motivación. Quería que el concesionario de la Avenida de América se convirtiera en un lugar donde nadie fuera despreciado, por su padre, por Pablo, por sí mismo. En el concesionario, Pablo hacía el turno de noche, atendiendo a una joven clienta, Ana Torres. Javier supervisaba, listo para reprender. Cuando Ana se marchó sin comprar, Javier se acercó. «García, eres inútil. Deja que Diego se encargue de clientes así. Solo sabes perder el tiempo». Pablo bajó la cabeza, pero en su interior se dijo: «Estoy haciendo lo correcto. El señor Morales dijo que todo sería diferente». No sabía que Antonio, el hombre en quien confiaba, ya era el dueño del concesionario y que a la mañana siguiente todo realmente cambiaría. Mientras tanto, Javier regresó a su oficina, revisando su correo electrónico. Un aviso de la dirección. El nuevo propietario llegará mañana a las 10 de la mañana. Todo el personal debe estar presente. Javier frunció el ceño. ¿Nuevo propietario?, murmuró. Solo otro rico. Nada cambiará. Apagó su ordenador sin saber que el hombre al que había despreciado estaba a punto de entrar, no para comprar un coche, sino para decidir su destino. En Salamanca, Antonio se preparaba para el día siguiente. Sacó su viejo abrigo de lana, sus zapatos desgastados y su bastón de madera, las cosas que harían que Javier y sus empleados lo vieran como inofensivo. Sonrió, escribiendo en su cuaderno: «Mañana, día de justicia». Cerró el cuaderno, apagó la luz y miró hacia Madrid. Las luces de la ciudad parpadeaban, como presagiando un nuevo comienzo. El concesionario de la Avenida de América no sabía lo que le esperaba, pero Antonio sí, y estaba listo. Antonio Morales stepped out of the taxi in front of the Avenida de América car dealership in Madrid, the early morning sun reflecting off the gleaming glass facade. He wore his worn wool coat, his scuffed leather shoes, and carried his wooden cane, an image no different from the day he had been scorned. Raúl Sánchez accompanied him, impeccably dressed in a gray suit, carrying a briefcase. Antonio looked at the dealership sign and smiled faintly. Today, everything would change. Inside the showroom, the marble floor shone, and the cars were arranged neatly under the bright lights. Employees gathered in hushed groups, whispering about the new owner announcement from that morning. Javier Martinez stood in the center, arms crossed, his voice sharp. "Focus! New owner or not, you still have to sell cars." Diego Fernandez and Miguel Lopez chuckled near a sports car, while Carlos Ruiz typed on a computer at the counter, looking bored. Pablo Garcia, polishing a sedan, worked quietly, his eyes filled with a mixture of anxiety and hope. The glass doors opened. Antonio walked in, his cane tapping on the floor. Raúl followed, his eyes observant. Javier looked at Antonio, frowned, then smirked. "Señor, you again. We're busy today. Come back later." Diego and Miguel stifled their laughter, repeating their familiar refrain. "He must be lost," Miguel whispered. Antonio stopped in the middle of the showroom, looking around. Silence fell as all eyes turned to him. He smiled, his voice low but clear. "I'm not lost, Señor Martinez. I'm in the right place, and today you will all listen to me." Javier raised an eyebrow and stepped forward. "Listen to you? Who do you think you are to give orders here?" Raúl stepped forward, handing an envelope to Javier. "Open it, Señor Martinez. It will explain everything." Javier tore open the envelope and pulled out the contract for the dealership's acquisition. His eyes scanned the signatures of Enrique Vargas and Antonio Morales. Javier's face paled, his hands trembling.
This? What is this? You're the new owner? Antonio nodded, his gaze sharp. That's right. From today, this dealership belongs to me. The showroom was silent. Diego and Miguel exchanged stunned glances, their mouths agape. Carlos stopped typing, his eyes wide. Pablo, standing in the corner, paused his polishing, his eyes shining with disbelief. A few other employees whispered, unable to believe it. Javier stammered, "But how? You're just..." He stopped, realizing he couldn't say, "a useless old man," in front of everyone. Antonio moved to the center of the showroom, his voice calm but cutting. 2 weeks ago, I came here as a customer. I wanted to buy a car. But what did you do, Javier, Diego, Miguel, Carlos? You laughed at me, told me to go elsewhere, called me lost. You judged me by my old coat and worn shoes, thinking I wasn't worthy to step inside. Javier tried to interject. Señor Morales, it was a misunderstanding. We just... Antonio raised his hand, cutting him off. Don't explain. I heard enough. That day, I didn't just see contempt. I saw what's wrong with how you treat people, and I decided to fix it. He turned to the employees, his eyes sweeping over each of them. I'm not here for revenge. I'm here to ensure that no one is treated the way I was, the way my father was, or the way anyone who walks through these doors should be treated. Respect is not a choice, it is the rule. Diego stepped forward, his voice trembling. Señor, we didn't mean it. It was just a joke. Antonio looked at Diego, his voice cold. A joke? A joke that makes people feel small? No, Diego, you chose wrong. He turned to Javier. Javier Martinez, you were the manager, but you led this arrogance. You're fired, effective immediately. Javier recoiled, his face ashen. You can't. I've worked here for 10 years. 2 security guards will escort you out, Antonio said. 2 uniformed men stepped forward, standing beside Javier. He opened his mouth to protest, but Antonio's gaze silenced him. Javier lowered his head and walked out, followed by the murmurs of the staff. Antonio continued. Diego Fernandez, Miguel Lopez, Carlos Ruiz, you're also gone. Your behavior has no place here, Diego tried to argue. But I need this job. This isn't fair. Fair? Antonio replied. Fair is when you respect everyone, not just the wealthy. You failed. Miguel and Carlos said nothing, their heads bowed as they left, escorted by the guards. The showroom was silent, the atmosphere heavy. Then Antonio turned to Pablo Garcia, who still stood in the corner, holding his polishing cloth. Pablo, he called, his voice warm. You remember me, don't you? Pablo stepped forward, his voice trembling. Yes, Señor Morales, I didn't expect... Antonio smiled. That day, you were the only one who saw me as a person. You spoke to me, even though your colleagues laughed. That's kindness, and kindness deserves to be rewarded. He turned to the other employees. From today, Pablo Garcia is the new sales team leader. He will guide you the right way. Pablo's face flushed, his eyes wide. Señor, I don't know if I can. You can, Antonio said, placing a hand on Pablo's shoulder. Just keep doing what's right, the way you did with me, with Señora Carmen Diaz, with every customer. That's how we change this place. The employees applauded, some reluctantly, but most with surprise and respect. Pablo lowered his head, whispering, Thank you, Señor. I won't let you down. Antonio nodded, turning back to the staff. The rest of you, remember this. Everyone who walks in here deserves respect.
If you can't provide that, there's no place for you here. I will be watching." He gestured to Raúl, who produced a list of new employees arriving next week. "They were chosen for their skills and their ethics," Raúl said. "Learn from Pablo, and you'll be fine." As Antonio and Raúl left the showroom, the employees stood still in shock. Some whispered about Javier, Diego, Miguel, and Carlos. Others looked at Pablo with new eyes, respect mixed with envy. Pablo stood in the center, his grip tight on his polishing cloth, his heart filled with determination. He remembered Antonio's words. Do what's right. He would. In the new office inside the dealership, Antonio sat down, looking out at the showroom through the glass. Raúl stood beside him, smiling. "You really shocked them." Javier looked like he was about to faint. "They needed a shock," Antonio said. "But it's not over. Pablo will lead, but I need to change the whole culture here." Raúl nodded. "Next step?" "Training," Antonio said. "Tomorrow call Carmen. I want a training program on respect and customer service. Pablo will help design it." Raúl noted it on his phone. "All right. And Fernandez, the investor, he might cause trouble." "I'll handle Fernandez," Antonio said, opening his notebook. He wrote, "Training, Pablo leads, Fernandez, monitor." He closed the notebook, looking at the photo of his father on the desk. "We're on the right track, Papa," he whispered. Antonio Morales estaba sentado en su nueva oficina en el concesionario de la Avenida de América, Madrid. La luz que entraba por los ventanales iluminaba la carta que leía sobre el escritorio de madera. La carta, escrita a mano en un sencillo papel blanco, era de Javier Martínez, el gerente que había despedido el día anterior. Antonio dejó la carta, su mano tocando su bastón de madera, su mirada pensativa. La carta era una sorpresa, pero su contenido lo había dejado reflexivo. «Señor Morales», comenzaba la carta, «sé que no merezco su perdón. Lo que hice, cómo lo traté, estuvo mal. Estaba bajo presión por las ventas, temía perder mi trabajo y elegí el camino equivocado. Mi familia está pasando por un momento difícil y le ruego que me dé una oportunidad para enmendar mis errores. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». La firma de Javier temblaba, como si hubiera sido escrita con prisa y ansiedad. Antonio dobló la carta, mirando hacia el showroom a través del cristal. Los nuevos empleados estaban siendo guiados por Raúl Sánchez, mientras que Pablo García, el nuevo jefe de ventas, estaba en el centro, explicando cómo abordar a los clientes. Pablo parecía más seguro, pero las miradas de algunos de los antiguos empleados, los que no habían sido despedidos, mostraban escepticismo. Antonio sabía que el cambio no sería fácil y la carta de Javier era una prueba de ello. Llamó a Raúl. Raúl, con su pulcro traje gris, se acercó, con un legajo de documentos en la mano. «¿Qué sucede, Antonio? Pareces serio». Antonio le entregó la carta. «Javier envió esto. Se disculpa, quiere una oportunidad. ¿Qué piensas?» Raúl leyó rápidamente, frunciendo el ceño. Javier era el líder de la arrogancia. ¿Crees en estas disculpas? Podría ser solo una táctica para recuperar su puesto. Antonio asintió, pero su mirada estaba distante. Podría ser. Pero recuerdo que mi padre decía, la justicia no significa no tener compasión. Si Javier cambia, quiero darle una oportunidad. No como gerente, un puesto inferior. Raúl se encogió de hombros. Tú eres el jefe, pero si lo dejas volver, debe haber condiciones. Tiene que demostrarlo. Entrenamiento, dijo Antonio.
Quiero que participe en el programa de capacitación sobre respeto y servicio al cliente que Pablo dirigirá. Si lo aprueba, le daré un puesto en logística. Si no, se va. Raúl tomó notas en su teléfono. Razonable. Llamaré a Javier. Dejaré claras las condiciones. Pero Antonio, ¿estás seguro? Los empleados murmurarán si Javier regresa. Murmurarán haga lo que haga, respondió Antonio. Lo importante es hacer lo correcto. Se levantó tomando su bastón. Vamos a ver cómo le va a Pablo. En el showroom, Pablo estaba frente al grupo de empleados, señalando un sedán. Cuando un cliente entra, no asuman si tienen dinero o no. Salúdenlos, pregúntenles qué necesitan y escúchenlos. Así, Bio se giró hacia una empleada que hacía de cliente sonriendo. Buenos días, señor. Soy Pablo. ¿Qué modelo le gustaría ver? La empleada, una joven llamada Sofía, sonrió tímidamente. Sí, pero ¿y si no compran? Perdemos el tiempo. Pablo negó con la cabeza. Nadie es una pérdida de tiempo. Cada cliente es una oportunidad. Ayer ayudé a una señora mayor, doña Carmen Díaz. No compró, pero volverá, porque la respeté. Sofía asintió, pero un empleado antiguo, Juan, susurró a su compañero. Este se cree mucho con su ascenso. ¿Quién necesita escuchar a un chico de Vallecas? Pablo lo oyó, pero mantuvo la calma. Recordó las palabras de Antonio. Haz lo correcto. Continuó guiando, su voz clara. Si todos hacemos lo correcto, los clientes confiarán en nosotros. Este concesionario será diferente. Antonio y Raúl, de pie en la puerta de la oficina, observaban. Raúl susurró. Es bueno, pero gente como Juan causará problemas. Aprenderán o se irán, dijo Antonio. Se acercó, llamando. Pablo, un momento. Pablo se acercó rápidamente, un poco nervioso. Señor Morales, ¿hice algo mal? Antonio sonrió poniendo una mano en su hombro. No, lo estás haciendo bien. Vi cómo guiaste. Mantén ese espíritu. La semana que viene dirigirás el programa de capacitación sobre respeto. Raúl te ayudará. Los ojos de Pablo se abrieron. ¿Capacitación? Yo nunca he hecho eso. Lo harás bien, dijo Antonio. Sabes lo que es el respeto. Enséñales cómo me enseñaste a mí. Se giró hacia Raúl. Prepara el horario de capacitación. Quiero empezar pronto. Raúl asintió, alejándose para hacer una llamada. Antonio miró a Pablo. Encontrarás resistencia. A algunos no les gustará que los lideres, pero no te rindas. Confío en ti. Pablo asintió, su voz temblaba. Gracias, señor. Haré mi mejor esfuerzo. Mientras tanto, Javier Martínez estaba sentado en su pequeño apartamento en Carabanchel, Madrid, mirando su teléfono. Cuando sonó, dio un respingo. Era el número de Raúl. Señor Martínez, dijo Raúl, su voz seria. El señor Morales leyó su carta. Le dará una oportunidad, un puesto en logística, pero debe completar el programa de capacitación sobre respeto. Si no, se irá. ¿Acepta? Javier tragó saliva, su voz áspera. Acepto. Lo haré. Gracias. Gracias, señor Morales. No me dé las gracias todavía, dijo Raúl. Demuéstrelo, la semana que viene en el concesionario a las 9 de la mañana. Colgó. Javier se dejó caer en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Su esposa, de pie en la puerta, preguntó. ¿Quién era? El concesionario, dijo Javier. Me dan una oportunidad, pero tengo que cambiar. Miró a su esposa, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y vergüenza. Lo haré. Por ti, por los niños.
En el concesionario, Pablo continuó guiando al grupo, pero Juan y algunos otros seguían susurrando. «¿Quién se cree que es?», dijo Juan. «¿Solo porque habló con ese viejo lo ascendieron?». Sofía, que lo oyó, intervino. «Juan, él tiene razón. Vi cómo le habló al cliente. Si todos hiciéramos lo que él dice, podríamos vender más». Juan resopló, pero no discutió. Pablo, desde lejos, vio la conversación. Sabía que no todos lo apoyarían, pero las palabras de Antonio le daban fuerza. Continuó, su voz más segura. «Hoy vamos a practicar cómo saludar a los clientes. ¿Quién quiere intentarlo?». Una joven empleada levantó la mano y Pablo sonrió. Estaba construyendo su equipo, paso a paso. Aquella noche, Antonio estaba sentado en su oficina, leyendo los informes de ventas. El teléfono vibró. Un mensaje de Carmen López. «El horario de capacitación está listo. Pablo y Raúl comenzarán el lunes. ¿Necesita algo más?». Antonio respondió: «Bien. Añada a Javier Martínez a la lista de capacitación. Manténgalo vigilado». Abrió su cuaderno escribiendo: «Pablo, líder de capacitación. Javier, última oportunidad. Juan, vigilar». Cerró el cuaderno mirando hacia el showroom. Pablo estaba hablando con un nuevo cliente, su sonrisa sincera. Antonio pensó en su padre, José Morales. «Estamos haciendo lo correcto, papá», susurró. Afuera, Madrid brillaba con luces. El concesionario de la Avenida de América estaba cambiando, pero Antonio sabía que los desafíos aún estaban por delante. Pablo necesitaría fuerza para liderar, y Javier necesitaba demostrar que era digno de una segunda oportunidad. Tomó su bastón y se levantó. Mañana era un nuevo día y él estaba listo. Antonio Morales estaba de pie en la sala de reuniones del concesionario de la Avenida de América, Madrid, observando al grupo de empleados sentados alrededor de la larga mesa. Pablo García, el nuevo jefe de ventas, estaba junto a la pizarra blanca, con un rotulador en la mano, presentando el nuevo programa de capacitación sobre respeto y servicio al cliente. Raúl Sánchez, sentado junto a Antonio, tomaba notas en su teléfono. La luz que entraba por la ventana iluminaba el suelo de madera, creando una atmósfera seria pero esperanzadora. Antonio, con su viejo abrigo de lana y su bastón de madera a su lado, observaba cada rostro. Pablo confiado, algunos empleados atentos, pero otros, como Juan, mostrando reticencia. «Cuando un cliente entra», dijo Pablo escribiendo en la pizarra, «salúdenlo con una sonrisa. Pregúntenles qué necesitan y escúchenlos. No asuman si son ricos o pobres. Todos son importantes». Se giró hacia el grupo. «Ayer conocí a doña Carmen Díaz. No compró un coche, pero me agradeció que la respetara. Así es como construimos confianza». Sofía, una joven empleada, asintió. «Entiendo. Pero si los clientes no compran, ¿cómo alcanzaremos los objetivos de ventas?». Pablo sonrió. «Los alcanzaremos si hacemos lo correcto. Clientes como doña Carmen volverán o recomendarán a amigos. El respeto es una inversión a largo plazo». Juan, sentado al final de la mesa, resopló suavemente, susurrando a su compañero: «Habla como un profesor. ¿A quién le importan esas viejas?». Pablo lo oyó, pero mantuvo la calma, continuando su presentación. Antonio, desde la distancia, notó la mirada de descontento de Juan. Anotó en su cuaderno: «Juan, vigilar de cerca». Después de la capacitación, Antonio se reunió con Pablo en la oficina. «Lo hiciste bien», le dijo, poniendo una mano en su hombro. «Pero no todos te apoyan.
Juan y algunos otros se resisten. ¿Estás preparado? Pablo asintió, su voz firme. Sí, señor Morales. Sé que será difícil, pero quiero que este lugar sea mejor. Por usted, por clientes como doña Carmen. Antonio sonrió. Bien, sigue liderando. Estoy aquí si me necesitas. Se giró hacia Raúl, que acababa de entrar. Raúl, ¿cómo fue la capacitación? Raúl dejó su teléfono. Bien, Pablo es mejor de lo que pensaba, pero Juan y otros dos, Héctor y Marta, están difundiendo rumores. Dicen que usted es demasiado estricto, que despedir a Javier fue injusto. Antonio asintió sin sorpresa. Manténgalos vigilados. Si no cambian, se irán. Pensó en Javier Martínez, a quien se le había dado una oportunidad en el departamento de logística. ¿Cómo está Javier? Vino esta mañana, dijo Raúl. Participó en la capacitación, en silencio, pero cumpliendo. Aún no confío en él, pero no ha causado problemas. Dale tiempo, dijo Antonio, pero no habrá segundas oportunidades si repite sus viejos errores. En el showroom, Pablo dirigía una práctica de cómo saludar a los clientes. Una clienta mayor, Carmen Díaz, entró con su nieta, Sofía Díaz. Carmen vestía un sencillo abrigo de lana, con aire tímido, pero Pablo se acercó de inmediato. Buenos días, señora. Soy Pablo. Es un placer verla de nuevo. ¿Qué modelo le gustaría ver hoy? Carmen sonrió. ¿Me recuerda? Solo estoy mirando un poco más. Tal vez para mi nieta. Pero no estoy segura. No se preocupe, dijo Pablo, guiándolas hacia un coche pequeño. Este es un modelo económico, perfecto para alguien joven como su nieta. Le explicaré los detalles. Habló amablemente, respondiendo todas las preguntas de Sofía Díaz. Juan, de pie cerca, negó con la cabeza, susurrando a Héctor. Otra vez perdiendo el tiempo con una anciana. Pero Carmen, después de 30 minutos, asintió. Es usted muy paciente, Pablo. Hablaré con mi esposo, tal vez compremos la semana que viene. Estrechó la mano de Pablo y luego se volvió hacia Sofía Díaz. ¿Ves, hija? Este lugar es diferente ahora, mucho más amable. Pablo sonrió, sintiendo una oleada de confianza. Cuando Carmen y Sofía se fueron, se giró hacia el grupo, notando las miradas de envidia de Juan y Héctor. ¿Qué miran?, preguntó Pablo, su voz suave pero firme. Juan se encogió de hombros. Nada, solo que te gusta hacer de héroe. Héctor rió burlonamente, pero Sofía, la joven empleada, intervino. Juan, él tiene razón. Aprendí de Pablo. Deberías intentarlo. Juan guardó silencio, pero su mirada seguía siendo de descontento. Pablo no le hizo caso, continuando guiando al grupo. Sabía que enfrentaba desafíos, pero las palabras de Antonio le daban fuerza. Mientras tanto, Javier Martínez trabajaba en el departamento de logística, revisando piezas de repuesto en el almacén. Llevaba un uniforme de operario, muy diferente de su anterior traje de gerente. Pablo, pasando por allí, se detuvo. Señor Martínez, ¿está bien? Javier levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de vergüenza y cautela. Bien. Gracias. Y al señor Morales, lo estoy intentando. Bajó la cabeza, volviendo a su trabajo. Pablo asintió y se fue. No confiaba completamente en Javier, pero respetaba la decisión de Antonio. Aquella tarde, Antonio recibió una llamada de Carmen López. Señor Morales, el programa de capacitación está progresando. Pablo lo está haciendo bien, pero he oído rumores de los empleados. Juan, Héctor, Marta. Dicen que usted favorece a Pablo, que Javier no merecía volver.
Antonio asintió, tomando su bastón. Gracias, Carmen. Yo me encargaré. Prepare un informe sobre las ventas y la respuesta de los clientes. Quiero ver los resultados de Pablo. Entendido, dijo Carmen. ¿Necesita reunirse con el grupo de capacitación? Aún no, respondió Antonio. Dejemos que Pablo se encargue. Necesita este desafío. En el showroom, Pablo guiaba al grupo para saludar a un nuevo cliente, Alejandro Vargas. Alejandro, a quien Pablo había ayudado antes, había regresado con la intención de comprar. Me impresionaste, Pablo, dijo Alejandro. Quiero el sedán que me mostraste. Preparemos el contrato. Pablo sonrió, guiando a Alejandro hacia el mostrador. Juan y Héctor observaron, susurrando. Solo suerte, dijo Juan. Él no es mejor que nosotros. Pero Sofía, de pie cerca, negó con la cabeza. No es suerte, es trabajador y amable. Deberían aprender. Juan resopló, pero no discutió. Pablo completó el contrato sintiéndose más seguro. Sabía que estaba cambiando el concesionario, un cliente a la vez. Aquella noche, Antonio estaba sentado en su oficina leyendo el informe de ventas. Un correo electrónico de Raúl. Las ventas aumentaron un 10% esta semana. Los clientes elogian la amabilidad, especialmente de Pablo. Pero los rumores de Juan y Héctor se están extendiendo. ¿Necesitamos actuar? Antonio respondió. Vigílalos. Si cruzan la línea, yo me encargaré. Abrió su cuaderno escribiendo. Pablo. Progreso. Juan. Héctor. Marta. Advertencia. Javier. Intentándolo. Cerró el cuaderno, mirando hacia el showroom. Pablo estaba hablando con un joven empleado, su sonrisa sincera. Javier, en el almacén, revisaba piezas, su rostro concentrado. Antonio pensó en su padre, José Morales. Lo estamos haciendo bien, papá, susurró. Afuera, Madrid brillaba con luces. El concesionario de la Avenida de América estaba transformándose, pero Antonio sabía que los desafíos persistían. Juan y el grupo descontento podrían causar problemas, y Javier necesitaba demostrar su valía. Tomó su bastón y se levantó. Mañana era un nuevo día, y él estaba listo para observar, y si era necesario, actuar. Antonio Morales estaba sentado en su oficina en el concesionario de la Avenida de América, Madrid. La luz que entraba por los ventanales iluminaba el artículo que leía en su teléfono. El titular de El País decía: Un cambio de imagen en un concesionario de Madrid, la historia del respeto. El artículo hablaba de Antonio, el hombre sencillo que había comprado el concesionario y lo había transformado en un lugar acogedor para todos los clientes. Sonrió levemente, dejó el teléfono y su mano tocó su bastón de madera. La atención de la prensa era algo que no había buscado, pero ayudaba a difundir el mensaje. Raúl Sánchez entró, con un periódico impreso en la mano. Antonio, te has vuelto famoso, dijo Raúl riendo. La periodista Elena Navarro quiere entrevistarte a ti y a Pablo. Está impresionada por cómo ha cambiado el concesionario. ¿Aceptas? Antonio asintió. Sí, pero deja que Pablo hable más. Él es el futuro de este lugar. Miró hacia el showroom, donde Pablo García guiaba al grupo de empleados en cómo saludar a los clientes. Las ventas aumentaban constantemente. Los clientes elogiaban la amabilidad, pero los rumores negativos de Juan, Héctor y Marta seguían circulando, creando tensión. Raúl se sentó, su voz seria. Hay un problema. Juan y Héctor fueron sorprendidos diciéndole a un cliente que tú favoreces a Pablo, que Javier no merecía volver. Marta incluso publicó algo en redes sociales llamándote viejo dictador.
Les pedí que se reunieran contigo esta tarde. Antonio apretó su bastón, su mirada fría. Bien, yo me encargaré. Prepara sus expedientes. Si no cambian, se van. En el showroom, Pablo dirigía una práctica de atención al cliente. Un cliente habitual, Alejandro Vargas, entró y estrechó la mano de Pablo. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Alejandro. «He recomendado este concesionario a mis amigos. Les gusta cómo los tratan». «Gracias, señor Vargas», dijo Pablo sonriendo. «Intentamos que todos se sientan bienvenidos». Cuando Alejandro se fue, Pablo se giró hacia el grupo, viendo a Juan y Héctor apartados, susurrando. Sofía, la joven empleada, se acercó a Pablo. «Ten cuidado con ellos», le dijo. «Están hablando mal de ti y del señor Morales». Pablo asintió, su voz firme. «Gracias, Sofía. Yo me encargaré». Sabía que los rumores podían dañar el concesionario, pero confiaba en Antonio. Recordó sus palabras: «Haz lo correcto y todo estará bien». Por la tarde, Elena Navarro, una periodista de El País, llegó al concesionario. Llevaba una chaqueta azul, una grabadora en la mano y sus ojos mostraban curiosidad. Antonio y Pablo se reunieron con ella en la sala de juntas. «Señor Morales, señor García», dijo Elena. «La historia de este concesionario está llamando la atención. La gente quiere saber por qué compró este lugar y, señor García, cómo cambió al equipo». Antonio hizo un gesto hacia Pablo. «Él responderá primero». Pablo respiró hondo, su voz clara. «Solo hice lo correcto. Cuando un cliente entra, lo saludo, lo escucho, compre o no. Como doña Carmen Díaz, no compró de inmediato, pero volvió porque la respetamos. El señor Morales me enseñó que todos son importantes». Elena tomó notas asintiendo. «¿Y usted, señor Morales? ¿Qué lo llevó a comprar el concesionario?» Antonio miró por la ventana, pensando en su padre. «Fui despreciado aquí una vez, por mi abrigo viejo y mis zapatos desgastados. Me recordó a mi padre, que también fue tratado así. Compré el concesionario para asegurarme de que nadie se sienta indigno». Elena sonrió. «Una historia poderosa. He oído que despidió al gerente y ascendió al señor García. Algunos empleados no están contentos. ¿Qué piensa de eso?». Antonio respondió, su voz grave. «Quien no respeta a los clientes no tiene cabida aquí. Pablo fue ascendido porque hizo lo correcto. Los demás pueden aprender o irse». La entrevista duró 1 hora. Cuando Elena se fue, estrechó la mano de ambos. «El artículo saldrá la semana que viene. Gracias. Este concesionario es un ejemplo». Después de la entrevista, Antonio se reunió con Juan, Héctor y Marta en la oficina. Raúl estaba de pie junto a él, con los expedientes. Juan, alto y terco, habló primero. «Señor Morales, solo decimos la verdad. Usted favorece a Pablo y traer de vuelta a Javier no es justo». Héctor asintió. «Trabajamos aquí más tiempo que Pablo, pero él fue ascendido. Y Javier, él se burló de usted». Marta, con voz más baja, añadió: «Solo publiqué para defender a mis compañeros. Usted es demasiado duro». Antonio los miró, su voz fría. «¿Creen que tienen razón? Juan, te negaste a ayudar a un cliente mayor la semana pasada porque pensaste que era pobre. Héctor, te reíste a espaldas de Pablo cuando él capacitaba al grupo. Marta, tu publicación me llamó dictador, pero no mencionó cómo trataban ustedes a los clientes. ¿Esa es su verdad?». Los tres guardaron silencio, con la cabeza baja. Antonio continuó: «Les daré una última oportunidad. Participen en la capacitación con Pablo. Hagan lo correcto,
o se van. Decisión antes del lunes. Juan abrió la boca para discutir, pero la mirada de Antonio lo detuvo. Salieron de la oficina sin decir nada. Raúl miró a Antonio. ¿Crees que cambiarán? Tal vez, dijo Antonio, pero si no, estoy preparado. Escribió en su cuaderno: Juan, Héctor, Marta, última oportunidad. En el almacén, Javier Martínez trabajaba, revisando pedidos de repuestos. Pablo pasó por allí y se detuvo. Señor Martínez, ¿cómo va la capacitación? Javier levantó la vista, su voz grave. Difícil, pero estoy aprendiendo. Eres bueno, Pablo. Yo lo siento por antes. Bajó la cabeza, volviendo a su trabajo. Pablo asintió y se fue. No confiaba completamente en Javier, pero veía que lo estaba intentando. Regresó al showroom, continuando guiando al grupo, su mirada más segura. Aquella noche, Antonio recibió una llamada de Carmen López. Señor Morales, tengo la respuesta de los clientes. El 90% elogia la amabilidad, especialmente de Pablo. Las ventas aumentaron un 15% en comparación con el mes pasado. ¿Quiere expandir la capacitación a otros concesionarios? Antonio pensó un momento. Bien, pero primero, quiero apoyar a las pequeñas empresas en Chamberí. Prepare un programa de capacitación gratuito para ellos, liderado por Pablo. Buena idea, dijo Carmen. Lo planificaré. Antonio colgó el teléfono, abrió su cuaderno, escribió: Pablo, capacitación Chamberí. Juan, Héctor, Marta, vigilar. Cerró el cuaderno mirando hacia el showroom. Pablo estaba hablando con un nuevo cliente, su sonrisa sincera. Javier, en el almacén, trabajaba en silencio. Antonio pensó en su padre, José Morales. Estamos llegando lejos, papá, susurró. Afuera, Madrid brillaba. El concesionario de la Avenida de América se había convertido en un modelo, pero Antonio sabía que los desafíos persistían. Juan, Héctor y Marta necesitaban demostrar su valía, y Pablo necesitaba mantener su liderazgo. Tomó su bastón y se levantó. Mañana continuaría, con la firmeza de un hombre que había construido un imperio desde cero. Antonio Morales estaba de pie en el showroom del concesionario de la Avenida de América, Madrid, observando el constante flujo de clientes. Los coches brillantes estaban alineados bajo las luces, pero lo que realmente lo complacía no era el aumento del 20% en las ventas de este mes, sino las sonrisas de los empleados al saludar a los clientes. Pablo García, el jefe de ventas, estaba en el centro, guiando a un nuevo empleado sobre cómo abordar a los clientes. Javier Martínez, ahora en el departamento de logística, empujaba un carro de repuestos, su mirada concentrada. El concesionario se había convertido en un modelo en Madrid, y hoy, un evento comunitario marcaría oficialmente el cambio. Antonio, con su viejo abrigo de lana y su bastón de madera a su lado, se giró hacia Raúl Sánchez, que revisaba una lista de invitados. ¿Todo listo, Raúl?, preguntó. Raúl asintió, con su pulcro traje gris. Listo. Los invitados incluyen empresarios de Chamberí, prensa y clientes habituales como doña Carmen Díaz. Elena Navarro de El País también vendrá. Pablo dará el discurso como pediste. Antonio miró a Pablo, que estaba hablando con Sofía, la joven empleada. Bien, él está listo para liderar. Pensó en su padre, José Morales, quien había sido despreciado por su ropa gastada. Este concesionario, con la amabilidad de Pablo, era su manera de honrarlo. En el showroom, Pablo se preparaba para el evento. Llevaba una camisa blanca, su placa con su nombre
y su mirada mostraba confianza pero también un ligero nerviosismo. Sofía se acercó. «Pablo, ¿estás tenso? Hablar frente a tanta gente no es fácil». Pablo sonrió. «Un poco, pero el señor Morales cree en mí. Quiero que todos vean cómo ha cambiado este concesionario». Miró alrededor, viendo a Juan y Héctor, los dos empleados que habían estado descontentos, organizando mesas y sillas. Después de su reunión con Antonio, habían cambiado, participando en la capacitación y trabajando más duro. Marta, la otra, se había disculpado y se había quedado, ahora una de las mejores vendedoras. Javier Martínez pasó empujando su carro de repuestos. Pablo lo llamó. «Señor Martínez, ¿vendrá al evento?». Javier se detuvo, limpiándose el sudor de la frente. «No estoy seguro de ser bienvenido», dijo su voz grave. «Pero estaré aquí, ayudando con la logística. Lo estás haciendo muy bien, Pablo. Yo me equivoqué al despreciarte». Pablo asintió. «Gracias, señor. Usted también lo está haciendo bien. Siga así». Javier esbozó una leve sonrisa, la primera vez que Pablo lo veía sincero. Javier volvió a su trabajo, su mirada decidida. Por la tarde, el evento comenzó. El showroom estaba decorado de forma sencilla. Mesas largas con bebidas, una pancarta que decía: «El respeto es nuestro valor fundamental». Los invitados llegaron en gran número, desde empresarios hasta clientes habituales. Doña Carmen Díaz, con su nieta Sofía Díaz, entró y estrechó la mano de Pablo. «Me haces sentir orgullosa», dijo Carmen. «Mi esposo acaba de firmar un contrato para un coche, gracias a ti». «Gracias, señora», dijo Pablo sonriendo. «Solo queremos que se sienta bienvenida». Elena Navarro, la periodista de El País, tomaba notas y hacía fotos. Alejandro Vargas, el cliente habitual, conversaba con Raúl sobre la expansión de la capacitación a su negocio. Antonio estaba en un rincón, observando, su bastón marcando un suave ritmo en el suelo. No le gustaba ser el centro de atención, pero este evento era necesario, no solo para el concesionario, sino para todo Madrid. Pablo subió al pequeño estrado, tomando el micrófono. El showroom quedó en silencio. «Buenos días», comenzó, su voz clara. «Soy Pablo García, jefe de ventas. Hace unas semanas este concesionario no era como lo ven hoy. Solíamos juzgar a los clientes por su apariencia, ignorando a personas como doña Carmen Díaz, como el señor Morales. Pero el señor Morales lo cambió todo. Nos enseñó que todos merecen respeto». Los invitados aplaudieron. Pablo continuó. «Hoy no solo vendemos coches, construimos confianza. Yo crecí en Vallecas, fui despreciado muchas veces, pero aquí aprendí que la amabilidad es una fortaleza. Gracias, señor Morales, y gracias a todos ustedes por creer en nosotros». Los aplausos resonaron. Antonio sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Elena Navarro tomaba notas rápidamente, susurrando a Raúl. «Es inspirador. El artículo de la semana que viene será un éxito». Después del discurso, Antonio llamó a Pablo a su oficina. «Lo hiciste bien», le dijo sentándose, «pero quiero compartir algo contigo». Sacó una fotografía de su padre de un cajón y se la entregó a Pablo. «Mi padre, José Morales, fue echado de una tienda de coches por ser pobre. Compré este concesionario por él, pero tú, Pablo, eres quien lo hace vivir de verdad». Pablo miró la fotografía. Su voz temblaba. «Señor, yo no sé qué decir. Solo quiero hacer lo correcto, como usted me enseñó». Antonio puso una mano en su hombro. «Lo has hecho, pero recuerda, el respeto no son solo palabras. Vívelo,
como lo vivió mi padre. Sonrió. Quédate con esta foto, te lo recordará. Pablo asintió, sus ojos enrojecidos. Gracias, señor, no lo olvidaré. En el almacén, Javier terminó su trabajo, oyendo los aplausos del showroom. No había asistido al evento, pero sabía que estaba cambiando. Después de la capacitación, aprendió a escuchar, a no juzgar. Pensó en su esposa e hijos, las personas por las que hacía todo. Lo lograré, murmuró, guardando sus herramientas. En el evento, Raúl presentó el programa de capacitación gratuito para las pequeñas empresas de Chamberí, liderado por Pablo. Los empresarios aplaudieron. Muchos se inscribieron de inmediato. Elena Navarro entrevistó a doña Carmen Díaz, quien habló de la amabilidad de Pablo. Este lugar es como una familia, dijo Carmen. Nunca he visto un concesionario así. Cuando el evento terminó, Antonio estaba de pie fuera del showroom, viendo a los invitados marcharse. Raúl se acercó. Un gran éxito, Antonio. La prensa nos ama, los empresarios quieren colaborar. Pero Fernández, el inversor, envió un correo electrónico. Nos felicita, pero sospecho que nos está vigilando. Antonio asintió. Mantén un ojo en él. Pero hoy hemos ganado. Miró a Pablo, que estaba estrechando la mano del último invitado. Él es el futuro. Aquella noche, Antonio estaba sentado en su oficina, leyendo un correo electrónico de Carmen López. Las ventas aumentaron un 25% en comparación con el mes pasado. Los clientes elogian a Pablo y al equipo. El programa de Chamberí comienza la semana que viene. ¿Necesita algo más? Antonio respondió. Bien. Apoya a Pablo con todo. Vigila a Juan, Héctor y Marta. Abrió su cuaderno escribiendo. Pablo, futuro, Javier, cambio, evento, éxito. Cerró el cuaderno mirando la fotografía de su padre sobre la mesa. Ahora solo una copia. La original se la había dado a Pablo. Papá, lo hemos logrado, susurró. Afuera, Madrid brillaba. El concesionario de la Avenida de América no era solo un lugar para vender coches, era un símbolo de respeto. Antonio sabía que Pablo continuaría, Javier lo estaba intentando y la comunidad estaba aprendiendo de ellos. Tomó su bastón y se levantó. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar y él estaba listo. Antonio Morales estaba de pie en su oficina del concesionario de la Avenida de América, Madrid, mirando hacia el showroom a través del cristal. Los coches brillantes reflejaban las luces, pero lo que realmente captó su atención fue Pablo García, el jefe de ventas, guiando a un nuevo empleado sobre cómo saludar a los clientes. La clienta, una joven, sonrió mientras Pablo le explicaba las características de un sedán. Antonio, con su viejo abrigo de lana y su bastón de madera a su lado, asintió con satisfacción. Este concesionario, que una vez fue un lugar de desprecio, ahora era un símbolo de respeto. Se sentó y abrió su cuaderno, hojeando las páginas llenas de notas de los últimos 2 meses. Javier, despedido. Pablo, ascendido. Capacitación, éxito, evento, modelo. Cada línea era un paso en el viaje de transformación del concesionario, no solo para él, sino para su padre, José Morales, quien había sido echado de una tienda de coches por su ropa gastada. Antonio tocó la copia de la foto de su padre sobre el escritorio, sonriendo. Papá, lo hemos logrado. Raúl Sánchez entró, con su pulcro traje gris, sosteniendo un informe. Antonio, las ventas de este mes aumentaron un 30%. Los clientes nos elogian por todo Madrid. El programa de capacitación en Chamberí también está funcionando bien. Pablo está haciendo un trabajo excelente. Antonio asintió. Bien,
está más que preparado de lo que pensaba. Miró hacia el showroom, donde Pablo estaba estrechando la mano de un cliente. Raúl, quiero que Pablo se encargue de la gestión del concesionario. Yo lo apoyaré, pero él será el líder. Raúl arqueó una ceja. ¿Dejar a Pablo a cargo? Es bueno, pero joven. ¿Estás seguro? Seguro, dijo Antonio. Yo empecé en un taller en Toledo. Nadie creía en mí. Pablo tiene amabilidad y determinación. Lo hará bien. Se levantó tomando su bastón. Llama a Pablo. Quiero hablar con él. En el showroom, Pablo guiaba a Sofía, la joven empleada, sobre cómo responder a las preguntas de los clientes. Si dudan, solo ten paciencia, le decía. Como doña Carmen Díaz, compró su coche después de 3 visitas, porque la escuchamos. Sofía asintió. Me haces querer esforzarme más. Juan y Héctor también están cambiando, gracias a ti. Pablo sonrió. No es gracias a mí. El señor Morales nos dio la oportunidad. Miró alrededor, viendo a Javier Martínez empujando un carro de repuestos hacia el almacén. Javier, después de la capacitación, se había convertido en un empleado dedicado, siempre trabajando en silencio pero eficientemente. Raúl llamó desde la puerta de la oficina. Pablo, el señor Morales quiere verte. Pablo entró rápidamente, un poco nervioso. Señor, ¿hice algo mal?, preguntó, de pie frente al escritorio de Antonio. Antonio rió, haciéndole un gesto para que se sentara. No, lo estás haciendo bien, muy bien. Deslizó un papel sobre el escritorio. Este es un contrato. Quiero que seas el gerente del concesionario. Yo te apoyaré, pero tú liderarás. Los ojos de Pablo se abrieron. Sus manos temblaban al tomar el papel. ¿Gerente? Señor, yo... no sé si estoy a la altura. Estás a la altura, dijo Antonio, su voz grave. Cambiaste este lugar con tu amabilidad. El día que vine por primera vez, fuiste el único que me vio como una persona. Enseñaste al grupo a respetar a los clientes, desde doña Carmen Díaz hasta Alejandro Vargas. Eres el futuro de este concesionario. Pablo bajó la cabeza, sus ojos enrojecidos. Gracias, señor. Yo no lo defraudaré. ¿Pero qué hará usted? Antonio miró por la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban. Apoyaré a la comunidad. El programa de capacitación en Chamberí es el comienzo. Quiero que otros aprendan de nosotros. Se giró sonriendo. Pero seguiré aquí, Pablo. Si me necesitas, solo llama. Pablo asintió apretando el contrato. Haré mi mejor esfuerzo. Por usted, por su padre, por todos. Antonio se levantó y le estrechó la mano. Bien, empieza el lunes. Raúl te ayudará con la transición. Vio a Pablo marcharse, sus ojos llenos de orgullo. Pensó en su padre, quien le había enseñado sobre la dignidad. Pablo, con la foto de José Morales en su bolsillo, continuaría ese legado. En el almacén, Javier Martínez terminó su pedido de repuestos. Oyó la noticia del ascenso de Pablo a través de Sofía. Se lo merece, dijo Javier, su voz grave. Me equivoqué con él, con el señor Morales. Pensó en su esposa e hijos, las personas por las que hacía todo para redimirse. Guardó sus herramientas, esbozando una leve sonrisa. Estoy en el camino correcto. Aquella tarde, Antonio se reunió con Raúl y Carmen López en una cafetería en Chamberí. Carmen, sosteniendo un informe, dijo: Señor Morales, el programa de capacitación en Chamberí atrajo a 10 empresas. Quieren que Pablo los guíe más. El País también publicó un nuevo artículo llamando al concesionario un modelo para Madrid. ¿Necesitamos expandirnos?
Antonio asintió. Expandirnos, pero enfocándonos en las pequeñas empresas. Pablo liderará, con el apoyo de ustedes dos, Carmen. Se giró hacia Raúl. Fernández, el inversor, ¿ha hecho algún movimiento? Raúl negó con la cabeza. Ha estado en silencio desde que compraste el concesionario. Parece que se rindió. Bien, dijo Antonio. Pero mantén un ojo en él. Bebió un sorbo de su café, mirando la bulliciosa calle de Chamberí. Había ganado, no solo con el concesionario, sino con el legado que estaba construyendo. Aquella noche, Antonio regresó al concesionario, de pie en el showroom ahora vacío. Pablo, que acababa de terminar su turno, se acercó. Señor, acabo de firmar el contrato. Yo todavía no me lo creo. Antonio sonrió. Créelo, Pablo, te lo mereces. Miró alrededor, recordando el día en que Javier, Diego, Miguel y Carlos se burlaron de él. Ahora, Javier se estaba redimiendo. Pablo lideraba y el concesionario era un lugar donde todos eran bienvenidos. Sabes, dijo, nunca pensé que este viaje llegaría tan lejos, pero tú, Pablo, lo hiciste realidad. Pablo se sonrojó. No, señor, usted lo empezó todo. Yo solo seguí su ejemplo. Antonio asintió, poniendo una mano en su hombro. Haz lo correcto, Pablo. Como lo hiciste conmigo, con cada cliente. Ese es nuestro legado. Cuando Pablo se fue, Antonio se quedó solo, mirando el brillante letrero del concesionario. Abrió su cuaderno y escribió la última línea. Pablo, gerente. Legado, continúa. Cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. A la mañana siguiente, un nuevo cliente entró al concesionario. El hombre, con un abrigo viejo y zapatos desgastados, miró los coches con vacilación. Pablo, ahora el gerente, se acercó de inmediato. Buenos días, señor. Soy Pablo García. Es un placer conocerlo. ¿Qué modelo le gustaría ver? El hombre sonrió, sorprendido por la calidez. Solo estoy mirando. No estoy seguro de poder permitírmelo. No importa, dijo Pablo guiándolo hacia un coche. Aquí, todos son bienvenidos. Le ayudaré a encontrar el coche adecuado. Desde su oficina, Antonio observó, sonriendo. Pensó en su padre, en el día en que fue despreciado, en el viaje que lo había traído hasta aquí. Tomó su bastón y salió. Madrid brillaba bajo el sol de la mañana, y el concesionario de la Avenida de América, bajo el liderazgo de Pablo, seguiría brillando. Antonio sabía que su legado, el respeto, viviría, no solo aquí, sino en toda la ciudad, y más allá.